eh, a Rhino. ¿Ven mi Rhino y mi Grass ahora? Sí. Sí. Vale. Bueno, entonces, como ya vimos, el Grasshopper es un lenguaje de programación dentro del Rhino, ¿no? Entonces, todo lo que se puede hacer en Rhino lo podemos hacer con un algoritmo en Grasshopper. Entonces, recuerdan la parte de los inputs, el proceso y el output, ¿no? Cuando tenemos, por ejemplo, entonces, un componente o cuando nosotros queremos hacer un círculo, ¿qué nos pide? Esa es pregunta. O sea, cuando queremos hacer un círculo en Rhino, ¿qué nos pide? El centro y un radio. El centro de un círculo primero, ¿no? Que ese es como nuestro primer input. Nos pide el centro, o sea, como el centro del círculo y la posición, ¿no? O sea, nosotros lo ponemos pues donde queremos, ¿no? No es tan específico la posición. Pero digamos que estamos dentro de unas coordenadas cartesianas y ese puntito donde lo puse tiene una ubicación, ¿no? Que es, por ejemplo, 0,0,0, ¿no? Por decir algo. Es el origen de todo. Entonces tenemos nuestro círculo y también después nos pide el diámetro, ¿no? O sea, ya que puse el centro, nos pide el diámetro. Entonces tenemos esos dos símbolos. Chido. El proceso entonces es hacer el círculo y nuestro output es el círculo. Si nos vamos a Grasshopper, voy a borrar esto, y yo busco en las herramientas, bueno, pues aquí ustedes no van a tener como todos estos, no se espanten. Pero si yo busco como las herramientas como de geometría, están por aquí, primitives, ¿no? Aquí si yo busco la herramienta de círculo, que es un componente, tenemos que pensarlo exactamente como lo pensamos acá, ¿no? O sea, nos pide en este caso un plano y un radio. Ahí está nuestro círculo. Aquí por default ya trae un plano, que es como XY, y trae un radio predeterminado que es 1. Pero nosotros podemos cambiar ese radio, ¿no? Por ejemplo, yo le doy doble clic y le pongo doble clic en el canvas, escribo 10, y tengo mi primer parámetro. ¿Qué parámetro es este entonces? ¿El radio? Bueno, o sea, yo sé que tú ya sabes, Pedro, pero sí, deja que un poquito los otros. Ok, perdón. Pero, o sea, bueno, si tienes dudas, pues sí, pero porque los otros sí están inciertos. Entonces, nuestro primer parámetro va a ser el radio, ¿no? Entonces, como ven, este es un algoritmo. Tiene, y si ponemos nuestro mouse encima, nos dice, create a circle defined by shape, plane and radius. Entonces, nos pide un plano y un radio, que son nuestros inputs, y el output, de que aquí va a salir, es el círculo. Entonces, si yo conecto mi slider al radio, ya desapareció, ahora el parámetro del radio es 10, pero yo ese parámetro lo puedo cambiar, ¿no? A mi gusto. No es algo estático como cuando lo hice en Rhino, que si quisiera si quisiera cambiar el radio, tendría que o volverlo a hacer o escalarlo, ¿no? Entonces, la ventaja del diseño paramétrico es que tenemos esto y vamos haciendo asociaciones. Si quisiéramos hacer un cilindro, ¿qué tendríamos que hacer con esta operación? O sea, ¿qué tendríamos que hacer con nuestro círculo para hacer un cilindro? Pues darle una altura, ¿no? Pero ¿cuál es la operación formal que hay que hacer? Empieza con... Extruir. Y acaba con extruir. Perfecto. Entonces, si yo doy doble clic en el canvas y pongo extrude, bueno, sale un chingo de extrude, pero yo voy a usar este que es el que a todos les debe salir, extrude, que es como el extrude de Rhino, ¿no? Entonces, aquí está naranjita porque todavía no está funcionando. Para que funcione le tengo que dar unos inputs, ¿no? Entonces dice, extrude curves
extruye curvas y superficies en un vector. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a extruir? Hola. Hola, hola. ¿Qué vamos a hacer? Perdón. La curva o el círculo, ¿no? Y ese círculo está contenido aquí, en este output, y cuando conecto este cablecito, ahí va nuestro círculo, y lo conecto a base, ¡pum! Me parece que no pasó nada, porque todavía no le damos una dirección. ¿Hacia dónde lo queremos extruir? ¿En qué eje? Z. Vientos. Entonces, aquí hay que ser muy específicos hacia dónde queremos extruirlo. Esto no funciona tanto así en Rhino. O sea, como que ya lo extruyes y lo extruye automáticamente en una dirección, ¿no? Entonces le tenemos que dar vector Z, ¿no? Unit Z. Entonces le decimos, lo quiero extruir en Z porque es la dirección, ¿no? Conecto este aquí y ¡pum! Se extruye nuestro círculo. Ahora podemos cambiar esa extrusión, la altura de la extrusión, si yo le pongo aquí un factor, ¿no? Estoy diciendo, extruye este círculo, extrúyelo en Z, ¿cuánto? También le voy a poner 10, lo voy a conectar, ¿no? Entonces, tenemos ahora nuestro círculo extruido en Z, con 10. La ventaja del diseño paramétrico, como ya vieron, es que no creamos un modelo estático, como si lo hiciéramos acá con un componente, sino que ahora si modifico el radio del círculo inicial, se modifica todas las asociaciones, se modifica todo, ¿no? Entonces, si modifico mi radio inicial, se modifica mi radio de este círculo, y luego, pero lo sigue extruyendo con este factor, ¿no? Entonces, yo puedo, ahorita recorto menos. Entonces, yo puedo cambiar estos dos parámetros, ¿no? Aquí le podría poner radio, círculo. Y mi otro parámetro, ¿cuál es? ¿Cómo lo llamarían? Altura. Exacto, altura. Ya ven, no es tan difícil. Entonces, pues tenemos nuestros dos parámetros, tenemos un pequeño algoritmo para hacer pues un cilindro súper básico, ¿no? Entonces ya esto es un algoritmo, los inputs de entrada o los parámetros son el radio del círculo inicial y nuestro cilindro, nuestra altura del cilindro, ¿no? Y bueno, eso es como la introducción a Grasshopper, súper básica, súper básica. No sé, creo que era importante decirlo, ¿no? Entonces, bueno, aquí ya, entonces como les dije, con este pequeño algoritmo, pues tenemos un montón de un montón de posibilidades, ¿no? O sea, como 10%, 100, o sea, hay 100 posibilidades de este cilindro, ¿no? Solo cambiando estos dos parámetros. Y esto, si se imaginan, o sea, si van intuyendo, los más intuitivos, podemos crear asociaciones mucho más complejas para crear, pues, edificios enteros, ¿no? Entonces, aquí, si quieren, les puedo enseñar también. Ya. Entonces, por ejemplo, todos ven ya como el video, torre base elíptica. Sí, sí se ve. Con esos, o sea, digamos que aquí tenemos nuestros parámetros. Esto es una animación explicativa, no, o sea, pero lo hice en Grass.
Entonces, con un algoritmo podemos crear una torre que cambie los números de pisos, ¿no? Esto se crea a partir de un elipse que se gira y se hacen copias, ¿no? Entonces, como ven, vamos variando los parámetros que están del lado derecho y la torre va cambiando en tiempo real, ¿no? Entonces, como les dije, no creamos un modelo estático, creamos las reglas para hacer una multiplicidad de diseños, ¿no? Con un algoritmo, ¿vale? Entonces, hipotéticamente, o sea, imagínense que las herramientas de Ladybug, pues ya, o sea, ya tenemos nuestro algoritmo de la torre, entonces empezamos a analizar nuestra forma y vamos cambiando los parámetros y nos va diciendo, ah, mira, en enero, o sea, en julio que hace más calor, aquí le está dando mucha radiación, entonces no queremos eso. Entonces gírele aquí tantito o muévele los louvers para que tapen más esta área. Y en esa época del año no entre tanto calor, ¿no? Entonces vamos modificando nuestros parámetros para ver cómo responde a esos otros parámetros climáticos, ¿no? Nuestros parámetros de la forma, que en este caso son como el radio del elipse, el ángulo de rotación, tienen que esos responden también a los parámetros climáticos, a la radiación, al viento, etc., ¿no? Y pues bueno,